Que el Señor Jesucristo me lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. En este precioso día. Para mí es un honor y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy mi hermano Jairo Vázquez, amén, que hacemos estas prédicas. A cada uno de ustedes que están suscritos, ¿verdad?, en este canal del Señor Jesucristo de YouTube. Y a los que también por primera vez van a entrar a ver esta prédica. Hoy voy a estar hablando sobre el verdadero bautismo bíblico, porque hay bautismos que no son bíblicos, pero que la gente los realiza, las religiones sobre todo, pero que yo quiero enfatizarme ahora es en el bautismo bíblico, porque el bautismo bíblico, la Biblia dice que perdona nuestros pecados y nos trae, ¿qué? Salvación. O sea, todo lo que no es bíblico es antibíblico y Dios nos respalda. Lo único que Dios respalda es que su palabra, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Bien, hermanos, en el libro de los Hechos 2:38 encontramos que el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Amén. Es el texto que abordamos hoy y queremos ser breves en esta prédica, ¿verdad? Dando las gracias a cada uno de ustedes una vez más, a los hermanos de la iglesia donde nos congregamos, que también ellos están registrados, amén, están suscritos. Y a los que no están suscritos también queremos pedirle que se suscriban, hermanos, porque la palabra de Dios es lo único que edifica nuestras vidas, amén. Y ahora el tema es ¿por qué bautizamos en el nombre de Jesucristo? Amén. No sé si usted se ha preguntado eso, pero ¿por qué el bautismo en el nombre de Jesucristo? Bueno, esto lo que nos enseña la Biblia, realmente esto es por revelación. Dice, el tema del bautismo en agua por muchos tiempos ha sido considerado una gran necesidad y sin duda ha sido hecho tal por muchos líderes eclesiásticos de tiempos pasados y actuales. En nuestros estudios del bautismo consideremos su importancia, o sea, la necesidad de ser bautizados en agua. Amén. La importancia del bautismo en agua. Bautismo en agua es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Si no es importante en el plan de Dios, que lo que ordenó Jesucristo en Mateo 28:19, y dijo: ir por todo el mundo y predicar este evangelio, bautizándolos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y que siguieron Pedro también diciendo: bautice cada uno de vosotros, y mandó a ser bautizados a los gentiles. Esto está en los Hechos, en el capítulo 10, versículo 48. Gentiles son que no son judíos, no son israelitas. O sea, aquí encontramos que el apóstol Pedro lo está ordenando a bautizar, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Y los judíos también encontramos en el versículo que había leído en Hechos 2:38. Aquí hay unos judíos que fueron bautizados. Dice, hay dos cosas sobre la importancia del bautismo en agua que debemos recordar primeramente. Todo lo que Cristo estableció, ordenó, definitivamente, ya sea que lo entendamos o no podamos, no puede ser de poca importancia. Según Jesucristo y los apóstoles mostraron la importancia de esta ordenanza por su obediencia de esta. Jesús caminó por muchos kilómetros para ser bautizado. Porque Jesús era sin pecado, y dijo: porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13 y 16. Es verdad que el agua en sí sola no tiene virtud para salvarnos,
pero Dios ha escogido incluirla en su plan de la salvación. Pedro los explica cuando dice, el bautismo ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Según Lucas 7, el capítulo 7, el versículo 30, hallamos que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados. La manera correcta o el orden divino que ordenó el Señor Jesucristo el bautismo, el modo del bautismo, según las Sagradas Escrituras, en el bautismo bíblico correcto de bautizar es por inmersión. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué quiero decir aquí? Inmersión. Cuando hablamos de aquí de inmersión, estamos hablando que tiene que ser enterrado completamente la persona que va a ser bautizada en el nombre de Jesucristo, porque la religión romana nos había enseñado, dice que ellos cambiaron inmersión es que tiene que la persona enterrarse completamente su cuerpo dentro del agua en el nombre de Jesús y salir de ahí. Ese es el bautismo correcto en la Biblia, porque la religión romana había enseñado solamente tirando un poco de agua. Eso se llama aspersión y no inmersión. O sea que el bautismo correcto que ordenó Jesucristo, dice la Biblia, que Él subió del agua. Jesús se bautizó en el río Jordán y el que le bautizó fue Juan el Bautista. Dice que Él subió después de estar en el río Jordán, dentro del agua, subió del agua. Dice, y cuando Jesús se fue bautizado, subió luego del agua. En Mateo capítulo 3, 16 está, si ustedes desean leerlo. Y descendieron ambos que al agua. Aquí encontramos a otro personaje bautizado en el nombre de Jesús, pero dice aquí que y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó esto está en Hechos capítulo 8, versículo 38, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Aquí encontramos que otro bautismo que fue bautizado por Felipe. Felipe fue uno de los discípulos de la iglesia primitiva, de los primeros discípulos que le bautizó al eunuco. Dice que ambos descendieron que al agua, o sea, dentro del agua, dentro de un río, si era yo qué sé, pero dice que descendieron ambos al agua y después subieron, amén. Porque somos, ¿qué dice? El bautismo también representa que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos que sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte por el bautismo. Eso está en Romanos 6:4. Un cadáver no es enterrado al ponerlo sobre la tierra y rociarlo con un poquito de tierra, sino al ponerlo dentro de la tierra y cubrirlo, y al ponerlo dentro de la tierra y cubrirlo por completo, según la enciclopedia mundial. En el principio todo bautismo fue por inmersión completamente. Si usted va a la enciclopedia en la página 651, y la enciclopedia nos enseña que en los principios, dice que en los siglos tempranos todos fueron bautizados por inmersión. O sea que todo, aún hasta la religión romana, la católica, bautizaba por inmersión, pero como ellos cambiaron el bautismo de gente adulta a cambiar a bebés, bautizar bebés o infantes, es donde que ellos no podían ponerle a un bebé dentro del agua completamente porque se podían ahogar y morir. Y esa es la razón por la cual cambiaron, pero que eso es antibíblico. Dice, en los siglos tempranos todos fueron bautizados por inmersión en arroyos, lagunas, ríos y en piscinas, etc. Bautismo en la página segunda de la enciclopedia de 263, después que la Iglesia Católica Romana instituyó el bautismo que a bebés, a niños e infantes, dice, cambiaron la inmersión. ¿Por qué? Por aspersión. Era, dice, conveniente para ellos bautizarle por aspersión. Cambiaron el modo del bautismo bíblico a una manera humana o creencia, rociando. Veas en enciclopedia británica, edición 11, en la página 3,
en el número 365 y 366. El arrepentimiento nos identifica con la muerte de Cristo y el bautismo nos identifica en su sepultura. Saliendo del sepulcro del agua y recibiendo la vida nueva. El Espíritu Santo nos identifica con su resurrección. La forma correcta del bautismo. Jesús mandó a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Recuerde, aquí es singular, no dice nombres, sino dice nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él los mandó a usar esa forma, sino les mandó a bautizar en el nombre. La palabra nombre, siendo aquí usada en el singular, es el foco de esta comisión. Los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo describen las relaciones de Dios con la humanidad y no son el nombre superior Salvador dado a nosotros, en el cual es Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto está en Hechos 4:12. Es la única correcta y perfecta bautismo es en el nombre de Jesús. Aquí dice, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre que dado a los hombres bajo el cielo fuera del nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús nos revela que las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel de Dios instruyó a José y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto está en el Evangelio de Mateo 1:21. Jesús dijo, yo he venido ¿en qué? En el nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? El nombre del Padre es Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Es Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Es Jesucristo. Y esto usted lo encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. Y más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Dice, honramos a la divinidad porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto está en Colosenses capítulo 2:9. En Lucas capítulo 24:45 y el versículo 47 nos dice que el Señor Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos justo antes de la ascensión. Fue necesario que les abriera el entendimiento, y muchos hoy en día necesitan que les abriera el entendimiento y que se le haga la misma operación para que entiendan las Escrituras. Entonces Jesús le dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 46. Y que se abrió el entendimiento de los discípulos para que pudieran entender la gran importancia de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Esto está en el Evangelio de Lucas 24:47. Nos describe la comisión que Jesús dio y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, judíos y gentiles, comenzando desde Jerusalén. Pedro era uno de aquel grupo a quienes Jesús hablaba, y su entendimiento había sido abierto después de haber escuchado esta instrucción dada por el mismo Señor Jesús. Pedro, unos días después, inspirado por el Espíritu Santo, se levantó a predicar a los corazones de los hombres y fueron compungidos, y los oyentes sintieron condenación. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, en Hechos 2:37, Pedro no perdió tiempo, sino les respondió, arrepentíos, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2:38 también. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados ¿en qué? ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo.
Y aquel día se añadieron, dice, aquel día se añadieron como 3,000 personas. Escuche esto. Usted que entra por primera vez a este canal de YouTube, en esta prédica de Hechos 2:38, que los que recibieron la palabra fueron bautizados como 3,000 personas. En Hechos 2:41 está este versículo. Algunos dicen que Pedro les mandó a bautizar en ese nombre porque eran judíos y que ese bautismo era para hacer reconocer a Jesucristo el Mesías. Vamos a ver por medio de la palabra de Dios a la casa de Cornelio con Pedro unos 8 años después del primer bautismo. Cornelio y su casa eran gentiles y aún otra vez hallamos que Pedro mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo en Hechos 10:48. Si Pedro se equivocó en el día de Pentecostés, él seguramente tuvo amplio tiempo en ser corregido antes de irse a la casa de Cornelio. Se equivocó Pedro en el día de Pentecostés. Notemos que cuando los oyentes fueron compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. O sea que ahí estaba Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo 28:19. Dice a los otros apóstoles, Hechos 2:37. Esto incluyó a Mateo, que escribió Mateo 28:19, también en Hechos 2:14. Hallamos a Pedro poniéndose en pie con los 11. Mateo estuvo allí también. Y los demás discípulos. No hallamos de él palabra de corrección. Él seguramente hubiera intervenido si Pedro hubiese desobedecido o desobedecido al Señor Jesús. Pero todos los apóstoles entendieron y cumplieron la comisión del Señor Jesús. Como dijo Jesús en su oración: he manifestado tu nombre a los hombres, a los apóstoles que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. En Juan capítulo 17, versículo 6 dice: y los samaritanos quienes no eran judíos también se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo en Hechos 8:5. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. En Hechos 8:12 vamos a ver el apóstol a los gentiles, cómo bautizaba también el apóstol Pablo en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16. Pablo, él fue a Éfeso muchos años después del día de Pentecostés y les salió allí a los discípulos de Juan el Bautista. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto está en Hechos capítulo 19, versículo 2 al 5. O sea que aquí encontramos unos discípulos de Juan que ya habían sido bautizados en bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Juan el Bautista los había enseñado al pueblo de Israel, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de Juan el Bautista. Esto es en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Ahora encontramos que cuando el apóstol Pablo los recuerda estas escrituras, ellos se recuerdan y ahora son bautizados, que dice en el nombre de Jesús. Fue tan importante que se bautizaran, que se volvieran a bautizar en su nombre. No creemos que Pablo cambió el modo del bautizar o la forma del bautismo cuando bautizó a Lidia en su casa, Hechos 16, 14 al 15, o el carcelero Filipos. Este vino y cayó temblando delante de Pablo y de Silas, diciendo: señores, ¿qué debo hacer?
¿qué debo hacer para ser salvo? Este dice el carcelero de Filipos. Ellos dijeron, Pablo y Silas le dicen al carcelero de Filipos, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, poco después de la medianoche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con toda su casa, con todos los suyos. Está en Hechos 16, 30 al 33. ¿Cómo podemos dudar de que Pablo les bautizó usando el mismo modo que había usado antes, es decir, por inmersión en el nombre de Jesús? Pablo no estaba con los apóstoles cuando Jesús les dio las instrucciones finales en Mateo 28, 19 y Lucas 24, 47. Mas hallamos que Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesús, de quien recibió esta revelación. Notemos que el evangelio de Pablo no era tradición de los hombres, sino una revelación de parte de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Eso está en Gálatas capítulo 1, versículo 11, el 12. Pablo es escogido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles y escribió 14 epístolas a la iglesia que en otras generaciones no se le dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. En Efesios 3:5 dice, Pablo reclamaba autoridad divina. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 14:37, os escribió Pablo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17. El bautismo en agua se hace en palabra y en hechos. La iglesia no puede pasar por alto este mandamiento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo, la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Esto está en Efesios 2:20. Los apóstoles no solamente predicaron el bautismo en el nombre de Jesús, ellos también lo practicaban. En ninguna parte de la Biblia se puede hallar donde bautizaron usando el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Les hallamos siempre bautizando en el nombre de Jesús, cumpliendo el mandamiento del Señor Jesucristo. En Mateo 28:19, Pablo dijo, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Está en Gálatas capítulo 1, versículo 8:1. Anatema quiere decir sea un maldito. Sea anatema esta amonestación. Solamente algunos dicen que aceptarán las palabras de Jesucristo escritas en Mateo 28:19, pero no las de Pedro, escritas en los Hechos 2:38, en Hechos 10:48. Pero Pedro habló en el día de Pentecostés bajo la unción del Espíritu Santo. Pedro era uno de los apóstoles y a él le había sido dado las llaves del reino de los cielos, el derecho de desechar sus palabras. No tenemos derecho de desechar la palabra de Dios en Marcos 7:8. Jesús dijo, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres.
Las historias nos cuentan que no fue cambiado el modo o la manera correcta bíblica como el Señor ordenó del bautismo o el método, la forma del bautismo en el nombre de Jesucristo hasta muchos años después de los apóstoles. Veas en la edición de la Biblia por Asterchin, volumen 1, la página 241, la cual es más importante. ¿Qué es más importante para usted? ¿El mandamiento del Dios de nuestro Señor Jesucristo o la tradición de los hombres? Recordemos que las 3 llaves que dio el Señor Jesús al apóstol Pedro, simbólicamente fue que el arrepentimiento que predicó el apóstol Pedro, el convertimiento que predicó el apóstol Pedro y el bautismo en el nombre de Jesucristo que él bautizó en muchas, encontramos en Hechos 2:38, encontramos en Hechos 10:48, encontramos que el apóstol Pedro bautizó que con estas 3 llaves. Él predicó el arrepentimiento en Hechos 2:37, dijo él, arrepentíos. Y ahí mismo viene y dice, y conviértanse. O sea, son las 3 llaves. Si usted no pasa por estas 3 llaves, usted no puede llegar al cielo, no puede tener o llegar a obtener esta salvación. Es dada para toda la humanidad. Usted califica para esta salvación, pero necesita cumplir, tener estas 3 llaves. El arrepentimiento, el convertimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Si usted no entra en este plan o en este mandato, como dice el apóstol Pablo, que es un mandamiento que él está predicando. Si usted no entra en no cumple este mandamiento, usted no puede ser salvo. Necesita entrar en todo lo que usted ve, lo que practican en la religión romana, que usted ve que lo bautizan y es para hacer fiestas. Eso no habla la Biblia. Lea en Hechos 2:38, en esta santa Biblia que tengo aquí yo en mis manos, en esta Biblia. Lee esta santa Biblia y usted va a ver, no importa si es católica, no importa qué edición de Biblia sea, lo importante es que lea en el libro de los Hechos 2:37, ahí está. Y en el 38 los 2 versículos hablan de lo que yo le he predicado a ustedes, sus 3 mensajes, el arrepentimiento, el convertimiento y el bautismo en el nombre de Jesús. Está en la Biblia. Todo lo que la gente lo está haciendo, que pongamos el bautismo a los niños, a los bebés, eso es antibíblico. Delante de Dios eso es pecado. Todo lo que se hace en contra de lo que Dios estableció es pecado. Y nosotros lo hicimos eso y yo no me avergüenzo porque yo de bebé, mi mamá sin conocimiento no sabía ni leer ni escribir, nunca fue a la escuela. Mi papá igual, nunca fue a la escuela, no aprendió ni a leer ni a escribir. Pues ellos no podían tomar una Biblia y leer como yo que tengo esta oportunidad o como usted que tiene la oportunidad. Dama, caballero, jovencita, joven, que usted a lo mejor todavía no es cristiano, no ha entrado en el plan de salvación. Jesucristo quiere salvar a usted, pero usted tiene que hacer su parte, tiene que tener estas 3 llaves. El arrepentimiento en la primera prédica que yo lo di, el convertimiento en la segunda prédica que yo le di, y el bautismo en el nombre de Jesús. Yo lo he probado por la Biblia. Este es el mensaje de hoy y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor Jesús le bendiga de una manera especial. Lo amamos en el amor de Cristo, yo y mi hermano Jairo Vázquez. Y si es que usted tiene la buena voluntad de dar un like, dele a estas prédicas. Tiene la buena voluntad de suscríbase a este canal para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.